Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes. Estamos en este momento 71 pantallas conectadas. Qué bueno por la acogida de este espacio de reflexión, de proyectarnos en comunidad. Vamos más allá. Agradecemos a Tania Ávila y a Nancy Fretres que hicieron posible la preparación de este momento, y a Daniela, Diana y Bernardo que nos irán a acompañar proyectando el ser comunidad. Si falta la profundidad espiritual, nos dice el documento final del sínodo, esa profundidad espiritual personal y comunitaria, la sinodalidad se reduce a un expediente organizativo. Una espiritualidad sinodal exige también ascesis, humildad, paciencia y disponibilidad para perdonar y ser perdonados. Ante todo, la sinodalidad, el caminar juntos, el vivir en comunidad, es una disposición espiritual que impregna todos los aspectos de la misión de la Iglesia y requiere la contemplación, la escucha de la palabra de Dios, la convicción de que brota todo de la acción del Espíritu Santo, que también la reflexión, el silencio, la interiorización nos ayude a fortalecer nuestros vínculos, esos que vamos expresando y que nos llenan de tanta alegría cuando nos encontramos. Que esta celebración de los 65 años que ya vamos cerrando con este webinar, nos fortalezca para ir siempre más allá. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Israel, y que este camino sinodal se nos vaya haciendo también parte de nuestro modo de ser, de actuar y de celebrar la vida. Este webinar se llama En Comunidad Vamos Más Allá. A lo largo del 2024, hemos hecho memoria agradecida por los 65 años de la CLAR. Los distintos temas tratados en cada webinar nos han ayudado a reconocer tanta vida entregada y tanta gracia recibida. Hoy queremos recoger ese camino de acción de gracias, camino que nos impulsa en comunidad a ir más allá. No se puede pensar un camino a futuro con un presente sólido si no estamos en comunidad. Nos invita también a preguntarnos qué caminos nuevos nos proponemos en comunidad trinitaria, por dónde nos lleva el Espíritu. Gracias por estar aquí y seguir este camino de reflexión juntas y juntos. Vamos a continuar escuchando a Nancy, por favor. Nancy, bienvenida. Quizás haya que abrir los micrófonos, Karen, para que pueda Nancy y luego los vuelves a silenciar. O vos, Nancy, te los... Nancy, Gracias. Ahora sí. Gracias. Sí, ya me habilitó. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez. Es una alegría muy grande para nosotros y nosotras en este momento mantenernos en esa actitud agradecida por este recorrido de la CLAR. Hemos aprendido que en este proceso sinodal cuánta gracia recibida en la Iglesia y cómo también hemos ido descubriendo la gracia que nos habita. Hemos sido cada vez más conscientes de que somos fruto del amor trinitario, somos fruto de esa comunión trinitaria, que somos comunidad, somos comunión, convocados y convocadas a colaborar en la misión de la Trinidad, con la misión de la Trinidad en el mundo. En esta tarde, nuestra querida hermana Daniela nos dará unas claves fundamentales
de la raíz trinitaria de la vivencia comunitaria. Ya la conocemos y ya la queremos. Daniela es la secretaria general de la CLAR, es doctora en teología y sobre todo es muy hermana, amiga, servidora. Querida Daniela, gracias por estar con nosotros y con nosotras en esta tarde y con este tema tan entrañable podamos ir también reflexionando cómo se ha ido dando en nosotras y en nosotros en el caminar de 65 años de la CLAR esta experiencia trinitaria. Bienvenida, Daniela. Estoy aquí, pero el internet donde estamos, no sé qué le pasa. Ya. Bien, Dani, Quedaron te idea. esperamos. Te esperamos, Dani. ¿Ya estoy? ¿Listo, Nancy? Te escuchamos. Sí. Ah, bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos también. Gracias por compartir este momento. Como les Dani, muy bien. Como hemos dicho antes, mientras Dani recupera la señal, recordemos que hoy es el último webinar en celebración de los 65 años de la CLAR. El lema de hoy y nuestro tema para reflexionar es: en comunidad, vamos más allá. A raíz de todo lo que hemos ido compartiendo a lo largo del año pasado hasta hoy, en el inicio de este año, recordemos también que estamos estrenando e inaugurando el año jubilar, Centinelas de la Esperanza y de la Paz. Entonces todo eso también se une para esta memoria agradecida en la CLAR. Pues dispongámonos en esa actitud de gratitud al Señor que nos ha permitido este tiempo peregrinar junto con nuestros hermanos y hermanas a lo largo de esta historia en el continente. Entonces, dispongamos el corazón en esa actitud orante para poder continuar celebrando y descubriendo qué nos pide el Espíritu en este tiempo. Israel. Ya. Quería mostrarles un poco el ambiente que estamos viviendo aquí en el seminario de liderazgo sinodal mientras Daniela recupera la señal. aquí estamos con los Eh, móviles, con los datos móviles. Y eso que estamos en la eso, ciudad, bueno, esperemos que resistan los datos móviles. Adelante. bueno, Bien, ya llegó Daniela, entonces tienes sepan la disculpar. palabra. Gracias. Bien, entonces se nos pidió compartir en este tiempo de celebración de los 65 años de la CLAR la raíz trinitaria de la comunidad. Y quisiera comenzar este momento con este espacio orante. Y me voy a tomar las palabras prestadas de nuestro querido hermano Benjamín González Vuelta. Dios nuestro, Trinidad eres en tu hogar, y Trinidad soy por los caminos. Origen en el Padre, de donde surjo sin receso, cuerpo en el Hijo, hermano universal, sin exclusiones, comunión en el Espíritu, íntimo aliento sin distancias. Trinidad soy, al tejerme con tus hilos de humana eternidad en mi ir y venir,
de aguja creadora en tu tapiz. Estas palabras de Benjamín González Vuelta nos hace pensar en que cada uno de nosotros, de nosotras, en esta historia larga de la CLAR, somos aguja creadora en su tapiz. Vivir en comunidad es celebrar la vida de Dios. Jesús mismo nos ha revelado que Dios es comunión, que Dios es familia, que Dios es comunidad de amor. Y como consagradas, consagrados, estamos llamados a participar de esta comunión. Hay un canto muy bonito, folclórico, que al menos en mi país, en Argentina, seguimos cantando mucho, que dice que de tal palo, tal astilla. Y de tal palo, de este Dios Trinidad, tales astillas de una vida religiosa que quiere vivir la plenitud del amor. Y el misterio de la encarnación inaugura para toda la humanidad un itinerario que nos permite conocer a Dios, participar de su vida, crecer en Él y radicarnos en el corazón de la Trinidad como memoria viviente del modo de existir, del modo de actuar de Jesús. Esto de ser memoria viviente es muy fuerte en muchos carismas, al menos nosotras las capuchinas lo tenemos como un estribillo, ¿no? Ser memoria viviente del modo de existir, del modo de actuar de Jesús. Por cierto que Jesús es ese itinerario que nos permite hacer experiencia de la comunión trinitaria, nos introduce en esa experiencia, una realidad que nace, que crece, que se realiza, por cierto, desde el amor. Dios es relación y nuestra imagen, nuestra semejanza es relacional, es trinitaria. Y esto, escucharlo, pero más que nada pasarlo por el corazón, es sumamente importante. Nos da identidad. En la relación se recrea la vida y los encuentros generan universos relacionales, reflejo de la Trinidad, espacio vital donde nos vamos realizando, donde vamos haciendo camino. Nuestro encuentro con Jesús y con el misterio trinitario de comunión nos desafía una vez más a toda la vida religiosa que peregrina en el continente a vivir la relacionalidad como centro de nuestra existencia. Las relaciones nos constituyen, las relaciones nos construyen, las relaciones nos integran. Nuestro horizonte, no cabe duda, es la comunidad trinitaria. Y por eso, aquí, qué importante es volver a pasar por el corazón lo que reza nuestro horizonte inspirador de la CLAR. Así abre el horizonte, así nos invitaba a transitar este trienio. Cuando surge una voz desde las entrañas del caminar, de la vida religiosa del continente, animándonos unos a otros a abrir boquetes al Espíritu, para que Él pase, para que Él lo fecunde todo, para que Él lo transforme todo. El Espíritu de Dios es nuestro Maestro. El Espíritu de Dios es la Ruaj maestra, maestra en la relacionalidad. Su modo de relacionarse, creando, dando paz, animando, redimiendo, sosteniendo, amando, nos enseña a relacionarnos. Por eso, una vez más, tenemos que gritar:
abramos boquetes al Espíritu para que Él pase, para que Él nos transforme, para que Él fecunde nuestra vida comunitaria. La vida religiosa, por cierto, al ser vivida y al ser experimentada de esta manera, se transforma en voz profética en medio de un mundo herido, en medio de un mundo fracturado, en medio de un mundo roto. Se nos recordaba en la primera asamblea, ya lo hemos dicho muchas veces, pero una vez más no viene mal, en la primera asamblea sinodal, cuando se escribió esa carta al pueblo de Dios como gesto de restitución, de contarles, de compartirles, de hacerlos partícipes, protagonistas de todo el proceso que estábamos viviendo, cuando en esa carta se lee que la Iglesia necesita dejarse interpelar por la vida consagrada, necesita dejarse interpelar por su voz profética y la invita a ser centinela vigilante de las llamadas del Espíritu. Pero qué hermoso fue pasar por el corazón una primera versión de esa carta, cuando se escuchó en el aula sinodal: la Iglesia necesita dejarse sacudir por la voz profética de la vida consagrada, centinela vigilante del soplo evangélico. Evangelio y Espíritu son dos manos que tenemos que tener al servicio de esta realidad, de este mundo herido, de este mundo fracturado, de este mundo roto. Y esto quiere renovar constantemente la dimensión relacional en sus múltiples niveles, con Dios, con la naturaleza, con los demás, con mis hermanas y hermanos, con tantos rostros, y consigo misma, conmigo misma. Esta renovación, por cierto, es una exigencia propia, inherente, de la vocación que cada uno de nosotros ha profesado. La Trinidad es un modelo de vida y de comunión. Y así lo expresó nuestra querida hermana Mari Carmen Bracamonte en un artículo publicado en nuestra revista de la Clara, cuando ella escribe y pone todo su corazón en estas palabras, diciendo: la doctrina de la Trinidad nos recuerda que en Dios no hay jerarquías ni desigualdades, no hay divisiones ni competencias, sino solo unidad en el amor en medio de la diversidad. Y cuando también suma diciendo: la comunidad cristiana es imagen del Dios invisible, cuando su vida refleja la inclusividad del amor divino. La doctrina de la Trinidad, la que tan lejos nos ha quedado, no hace más que recordarnos que la vida comunitaria debe vivirse sin jerarquías, sin desigualdades, que todos tenemos que ayudarnos a reflejar la inclusividad del amor divino. Podemos ir tomando nota de estos aspectos que hasta ahora Daniela nos ha compartido. Esta vida religiosa que está llamada a dejarse conducir por el Espíritu, llamada a ser testimonio como iglesia en el mundo, cual centinela
de la esperanza y la paz, como dice el lema de la carta convocación al año jubilar. Tomemos nota también de cuánto nos ha recordado que somos imagen y semejanza de Dios Trino, que es en sí mismo relación, donación, amor. Y eso significa que somos imagen y semejanza de la relación trinitaria. ¿Qué supone eso para nuestras comunidades? Unamos también esa intuición con todo lo que vamos aprendiendo del proceso sinodal. ¿Qué supone profesar la fe en la Trinidad y que al mismo tiempo también revela no solamente quién es Dios, sino quién es el ser humano? Todo lo que decimos de Dios, lo decimos de nosotros. Cuando decimos que Dios es Padre, estamos diciendo que somos hijos e hijas. Cuando decimos que Jesús es el Hijo del Dios vivo y que es Señor como el Padre, que nos redimió, que se encarnó, que nos redimió, que nos salvó por amor, estamos diciendo que somos amados, redimidos, salvados, salvadas. Bueno, sepan disculpar, pero es lo que hay. Bien, Dani. Si quieren que sigamos. Bienvenida de nuevo. Sí, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Es así la historia esta. Vamos a recuperar aquí por donde andábamos con mucho amor, con Mari Carmen Bracamón. Muy bien. Así es, entonces continuamos, ¿no? Que no podemos hablar de comunión sin hablar de diversidad, porque la propia naturaleza nos enseña que nada se repite, sino que todo es único. La comunión no es uniformidad. Por tanto, la Trinidad es fuente de la mística que informa nuestra vocación, centrándonos a cada uno de nosotros en el seguimiento de Jesús para experimentar el amor del Padre y dejarnos convertir por el Espíritu en testigos del Evangelio, el Maestro amado. La Trinidad, por cierto, es la savia que fertiliza la comunión, rechazando toda autorreferencialidad, la clausura, la incomunicación, la cerrazón, el repliegue y la mezquindad en nuestra entrega. La Trinidad nos impulsa, nos expande, nos despliega, nos ensancha, nos abre al mundo y nos sitúa junto a los más empobrecidos. Hoy, más que nunca, en una iglesia sinodal y desde una espiritualidad sinodal, estamos llamadas, estamos invitados a redescubrir el núcleo trinitario de la vida consagrada. Este redescubrimiento debe plasmarse en abrazar la fuente de una fidelidad creativa y renovada. Nos debe ayudar a promover una mayor hondura espiritual. Debe ayudarnos a regenerar los vínculos fraternos y sororales, proceso constante de gestación. Y debe entregarnos, empujarnos, animarnos con generosidad a la misión, espacio en que la justicia y la solidaridad en el compartir, en el que la lucha por los derechos humanos, más que nada en este tiempo, en esta época, con todo lo que podemos percibir en nuestro herido continente, y el empeño por una vida digna, son caminos indispensables para la comunión verdadera. Quizás este llamado podamos redescubrirlo y sintetizarlo en este versículo de Miqueas 6:8. Trayendo a Antonieta Potente, a mí me hizo mucho bien leerla en un tiempo, cuando ella nos invitaba a
a atender lo único que se nos pide. Solo Dios te pide, ama con ternura y lo equipara a la castidad. Practica la justicia, vive la pobreza y camina humildemente con tu Dios. Esa es la verdadera obediencia. Los votos que profesamos, los consejos evangélicos son un sueño, son una experiencia de comunión, experiencia de la Trinidad, que misteriosamente nos evoca el gozo de la comunión, de la unión, del estar dentro. Esta experiencia Esta experiencia de la Trinidad que misteriosamente nos evoca el gozo de la comunión, de la unión, del estar tema, dentro. y Esta un experiencia tema. nos ensancha la mirada. ¿Sigo aquí o me fui? ¿Sigo? ¿Te fuiste? ¿Podemos terminar de leer la anterior? Con mucho gusto. Los votos, decíamos, son un sueño y una experiencia de comunión, experiencia de la Trinidad que misteriosamente nos evoca el gozo de la comunión, de la unión, del estar dentro. Esta experiencia nos ensancha la mirada como el horizonte. Dios está dentro y está fuera. Él nos habita, habita la historia y nosotras, nosotros y la historia lo habitamos a Él. Y un tema no menos elocuente es el que pensar que la Trinidad despliega el cuidado de las relaciones como espacio para la vida y para la convivencia. Como bien dijo en el Congreso de la Vida Consagrada, celebrada en Bogotá en el año 2015, un hermano invitado, Paulo Suez, cuando nos invitó con la siguiente expresión: el bien vivir participa virtualmente del misterio del bien convivir de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, participa del amor histórico y de la paz escatológica. En el amor sentimos nuestra responsabilidad para con todos los seres vivientes. El amor nos exige la coherencia del bien vivir como un bien convivir, con nuestra hermana mayor, la naturaleza, y con nuestros hermanos y hermanas de la familia, de la comunidad y de la sociedad. Es urgente, por lo tanto, resignificar y retomar la experiencia trinitaria relacional, hoy más que nunca, partiendo de la comprensión de que este misterio, que por los siglos hemos estudiado y reflexionado, es la base fundamental de la vida común. ¿Qué Laclar en estos 65 años? En estos 65 años de vida entregada, Laclar nos fue llevando a la fuente de la vida, a un fuerte compartir, a ser familia continental, a dinamizar la cultura del encuentro, a pensarnos como una vida religiosa, humanizada y humanizadora, a vivir la comunión y a organizarnos como comunidades dinámicas, dialógicas, capaces de respeto y acogida, intentando la relacionalidad que se alimenta del amor y la ternura en la donación. Cuánta gratitud a Laclar por lo tanto que nos ha ayudado en estos 65 años a vivir en la comunión. Y quisiera cerrar, entre corte y corte, con un párrafo perteneciente a una oración titulada Decir tú, de Florentino Ulibarri. Decir tú es jugar a las claridades, a dar nombres y sentirme nombrado, a tener comunidad e intuir trinidades, a bañarme en tus realidades. Ojalá, queridas hermanas y hermanos, que podamos animarnos mucho, todo lo que podamos en este tiempo, a intuir trinidades y a tejerlas, por cierto, en el entramado de nuestra vida comunitaria, esa vida
que se nos da para vivirla en plenitud, aunque a veces mucho nos cueste. Muchísimas gracias y no tengo más que pedir disculpas, pero se me fue de las manos este tema de la conexión. Gracias. Gracias, Dani. Qué gusto escucharte, una alegría muy grande, nos refresca el corazón, porque ciertamente nos has recordado quiénes somos, por creación y por gracia bautismal. Y podemos decir también por profesión religiosa. Gracias porque nos has hecho pensar ante esta identidad realmente a imagen y semejanza de qué somos. Y recordábamos en los cortes que has tenido que cómo siendo imagen y semejanza de la Trinidad, realmente qué es lo que se refleja en nosotros y en nosotras. Y somos imagen y semejanza de la relación de amor intratrinitaria. Entonces, todos estos elementos que Dani nos acaba de compartir y las llamadas que nos ha hecho también a dejarnos conducir por el Espíritu, a ser testimonio vivo en este mundo que padece. Ahora abrimos para el diálogo, pero vamos a dejar que resuene en nuestro corazón en clave orante y tomamos nota. ¿Qué deja en mí lo que acabo de escuchar? ¿Qué se mueve en mí? ¿Qué arde en mi corazón? ¿Qué llamada siento? ¿Cuál es lo nuevo que el Señor me está pidiendo a mí, personal y comunitariamente, porque es lo nuevo para la CLAR? Entonces abrimos un espacio que podamos espontáneamente ir compartiendo. Si hay preguntas para profundizar un poco más con la hermana Daniela, ella está aquí y ahora nos va también a devolver a partir de esas resonancias, pues los subrayados, los elementos claves, todo lo que nos pueda ayudar a interiorizar este tema. Panel abierto, ánimo. También se puede escribir en el chat. Y vamos participando. Somos CLAR, estamos en casa. ¿Quién quiere compartir una resonancia? En el chat van expresando gratitud por tu iluminación, Dani, también por el aporte que nos das. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Quería decir un poquito. Adelante. Sí, el misterio de la Trinidad fuimos bautizados con ese nombre, tiene toda esta antigüedad y todo para nosotros, porque es eterno, pero para nosotros desde que lo conocemos. Y sin embargo es este el tiempo en que ponemos el acento en la relación de la Trinidad y la relación entre nosotros. Y me parece que ya fue dicho por Daniela de otro modo, pero esa es la clave de una reconstrucción de un mundo roto. Los vínculos, las relaciones, a imagen y semejanza del Dios Trino y Uno, a imagen y semejanza de la Trinidad, donde cabemos todos, pero que nosotros somos, como decir, estamos llamados por nuestra vocación a ser un reflejo más directo en medio de nuestro mundo y de nuestros hermanos. Muchas gracias, hermano. También en el chat han escrito las misioneras cruzadas. En realidad es nuevo lo de siempre, pero
la realidad misma está clamando por tanta necesidad de comunión, de testimonio de que es posible sentir al otro, sufrir al otro, vivenciarlo en Dios. Entonces, esto de tejer con hilos trinitarios las relaciones comunitarias, en el amor, en la unidad hecha de diversidades, con la riqueza de cada uno, es un anhelo profundo que yo siento que la vida consagrada lo estamos teniendo cada vez más. Y es muy difícil, pero es posible. Lentamente, cuando hay una elección de vivir y de ser luz y ser sanación en tanta herida, algunas cositas van saliendo, ¿no? Dentro de uno y por ahí logra expresarlo con fuerza. Bien, muchas gracias. También en el chat han escrito que queda en el corazón como novedad que estamos llamadas a hundirnos en el misterio de la Trinidad. Sor Marianita también nos dice que lo de intuir, tú lo has dicho tú, Dani, la Trinidad a nuestro alrededor le llamó mucho la atención. Es una novedad, especialmente cuando el alrededor es la comunidad o las comunidades. María Esperanza nos dice que la vida consagrada no se puede concebir sin comunión. Eso le ha llamado la atención y le ha reforzado de lo que has dicho. Es lo que nos fortalece y nos hace creíble en cualquier espacio y cultura. Diferentes, pero en seguimiento a Jesús. En el mismo proyecto, Jesús y el reino. Otro aporte de Ana María Vilca nos dice, agradece, pero se siente movida a vivir la relacionalidad, el tomar conciencia cada vez más que somos parte de un todo, a pesar de ser distintos y distintas. Somos complementarios, nos necesitamos y somos comunidad. Gracias por compartir en el chat estas resonancias. Hay una mano levantada. Damaris. Adelante, Damaris. Pues de verdad me gustó mucho esta reflexión, esta ponencia, y me quedo con los verbos: el renovar, el redescubrir y el intuir. Y cuando Daniel hablaba de renovar constantemente la dimensión relacional, decía que era como el inicio y sobre todo la experiencia de Dios, porque solo desde la experiencia de Dios podemos ser testimonio, podemos ser centinela, y es el ser centinela de esperanza y la paz. Como todos tenemos conocimiento, pues está muy complejo, ¿verdad? Toda esta situación del inmigrante, de toda esta realidad social, económica. Entonces, nos urge como vida consagrada el ser centinela de esperanza y de la paz. Pero primero tengo que intuir. Ese intuir para mí es clave. El renovar e instruir. Gracias, gracias. Gracias a ti, hermana. Es muy bonito ver cómo nos va moviendo, cómo lo que Daniela nos ha compartido deja en nosotros el rastro de aquello que el Señor va tejiendo en nosotras y en nosotros. Guardemos en el corazón y hagámoslo también oración, ¿sí? Agradezcamos este espacio porque nos ayuda a revitalizarnos en aquello que creemos y queremos vivir. Damos un pasito más. Gracias, Daniela.
por este aporte tan profundo y tan desafiador. Y para dar un pasito más, queremos proponerles un panel con la ayuda de Diana y Bernardo, porque nos decía Daniela que la vida religiosa es una voz profética en medio de un mundo herido. Pero las voces proféticas son diversas, porque tienen la capacidad de expresar aquello que ven desde las distintas realidades. Y estas voces proféticas, como también nos decía Daniela, nos sacuden. La vida religiosa nos sacude. Nos invita a intuir trinidades, como decían Zulema y Rita, ¿no? Tejer con hilos trinitarios. Tejer con hilos trinitarios también es reconocer nuestra propia vida y compartir nuestro modo de vivir, nuestro modo de ser, nuestra perspectiva. Porque solo cuando compartimos y compartimos en comunidad como ahora, vamos más allá. Pero vamos más allá desde hoy, desde este aquí y ahora, donde nos dejamos sacudir por el espíritu, donde nos dejamos sacudir por las otras voces y dejamos que la intuición nos guíe para tejer otras realidades. Entonces vamos a escuchar a Diana y a Bernardo. Quiero presentar a Diana Herrera. Ella es religiosa dominica de Santa Catarina de Sena. Es diseñadora gráfica, especialista en ambientes virtuales, magíster en comunicación y educación, con experiencia en educomunicación para la vida religiosa y procesos de paz. En la actualidad, Diana está terminando la tesis doctoral. Ella es una mujer llena de vida, con una capacidad de compartir la fe desde los medios, pero sobre todo desde ese su ser que te muestra que es posible vivir en unas relaciones trinitarias que permiten co-crear comunidad y caminar sinodalmente. Bienvenida, Diana, y gracias por compartirnos estos 10 minutos de tu experiencia. Bueno, Tania, muchas gracias. Nancy, hermana Daniela, mil gracias también por esta invitación. Quiero compartir no solo mi experiencia, sino la experiencia de la Comisión de Comunicaciones en estos 3 años, en donde creemos que de cara a futuro la clave es comunicar esperanza. Pero para eso también ha sido un recorrido de 3 años en donde queremos también, pues es bueno también ir mostrando qué es lo que hemos hecho, porque de cara a futuro hay que comunicar esperanza. Y en estos 3 años realmente lo que nosotros más nos hemos esforzado es por tejer una red en donde lo que prime realmente sea la identidad propia de la vida consagrada de América Latina, del Caribe, de la misma vida religiosa. Y por eso nosotros nos quisimos centrar primero en consolidar una cultura organizacional en base de lo digital. Desde ahí nosotros nos esforzamos mucho por empezar a hablar del uso estratégico de los colores, las imágenes, los símbolos, a empezar a mirar cómo podíamos ir tejiendo en medio de nuestra comunicación visual, también sonora, de nuestros mismos encuentros presenciales y virtuales, podíamos ir tejiendo esos lazos de unidad en torno a la misión y la visión de la vida religiosa. Nos fuimos un poquito a lo corporativo y empezamos a crear un manual de imagen, unos logos institucionales para las comisiones, ayudarle directamente a las conferencias a fortalecer su imagen institucional. Creamos políticas de protección de datos, de comunicación, directorios y medios de comunicación y de alianzas comunicativas y logramos sacar adelante Comuniclar, la gran plataforma en donde se encuentra toda la historia de los webinars y de los diferentes boletines que ha venido creando la CLAR. Nuestra presencia en las redes también nos ha ayudado a visibilizar nuestro día a día en favor de la vida religiosa y de la extensión del reino. En las redes hay voces e historias de unidad en donde poco a poco vamos tejiendo el evangelio y vamos anunciando el reino de Dios, que es un reino de cercanía, de unión, de amor, de misericordia.
En esa tarea de construir redes también hemos priorizado los encuentros mensuales con referentes de comunicación, que sumado a talleres formativos nos han permitido tejer una red de intercambio de creatividad y dinamismo. Asimismo, hemos trabajado en sensibilizar a las conferencias nacionales, a las congregaciones religiosas y a los grupos de interés sobre la cultura digital y su potencial para la evangelización, la pastoral vocacional y la difusión del carisma. Este proceso ha requerido fomentar un liderazgo colaborativo que promueva la relación sinodal desde el respeto y la comunión, pero también que nos hemos dado cuenta de cara al futuro, que hoy tenemos también que transformarlo y que hoy enfrenta grandes desafíos. Tenemos que pasar directamente del ego, no del egocentrismo, pero sí de nuestra individualidad, del estar tan solos, de estar más detrás de un escritorio, a empezar a mostrar las narrativas de los lugares de misión. Y eso también nos está diciendo a nosotros que de cara al futuro, nuestra comunicación debe tener un giro centrado en los derechos humanos, un giro centrado en la parte humanitaria con un enfoque de género, en donde la vida comunitaria, intercultural y ambiental tiene un papel prioritario e importante, y en donde es necesario tener unos mensajes de esperanza y de construcción de soluciones. Y ahí es donde me quiero centrar en estos minutos. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos de cara al futuro? Lo primero, nuestra comunicación debe pasar a ser una comunicación con enfoque de derechos humanos. Es urgente analizar la relación entre comunicación y los valores como la paz, la justicia ecosocial, el cuidado del medio ambiente. Esto implica abordar violencia y desigualdad desde una perspectiva crítica y propositiva, destacando narrativas sociales que combinen la emoción con argumentos y con acciones reales y transformadoras. En este sentido, no se trata de visibilizar nuestra voz, sino de amplificar las voces y rostros de quienes viven directamente estas realidades. Por eso nuestra comunicación debe pasar de ser organizacional a una comunicación con enfoque de derechos humanos. Pero esa comunicación con enfoque de derechos humanos también debe tener un tinte de que debe ser una comunicación humanitaria, también con un enfoque de género, en donde nuestra acción comunicativa debe reflejar proximidad. No podemos seguir escribiendo desde un escritorio. Debemos convivir y conocer a las personas, a los diferentes grupos feministas, de migrantes, a las personas que están en la frontera, las mismas comunidades LGBTI, entre tantas otras comunidades y realidades, para narrar desde la experiencia y la empatía, reconociendo sus propios rostros y sus propios nombres. Y ya no es solo la historia que yo cree, sino la historia que creo con ellos o que ellos crean y en los cuales yo empiezo a ser un medio o una herramienta para que ellos visibilicen sus realidades. Y esta comunicación con enfoque de derechos humanos, centrada en esa parte humanitaria, debe tener un tinte comunitario, de diversidad intercultural, en donde también prime el medio ambiente. Se requiere una comunicación basada en el diálogo, la democracia, la justicia socioambiental, que valore los saberes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las voces de jóvenes, colectivos y movimientos sociales que luchan por el cuidado de la tierra y los derechos humanos, en donde el agua, el aire, los bosques, la montaña tienen vida y nos enseñan también que podemos dar a conocer desde nuestros mensajes que son importantes para nuestro día a día y que ahí también está el Evangelio, está la extensión del reino. Y esta comunicación también empieza a tener entonces un tinte y una fuerza grandísima de esperanza y de construcción de soluciones. Estamos llamados a salir de nosotros mismos para ir al encuentro del hermano necesitado. La comunicación se convierte así en un acto de servicio y esperanza, orientada a la construcción de soluciones y a la transformación de la realidad social. Es necesario salir de las narrativas de autorreferencia para promover narrativas de fraternidad y justicia, no solo con nuestras voces, sino en comunión con las voces de quienes están a nuestro lado, viviendo el desplazamiento,
el hambre, la preocupación directa por la tala de bosques, entre tantas otras realidades que nos interpelan y nos deben movilizar a la búsqueda de soluciones transformadoras. Y no podemos negar que nos encontramos en medio de esta nueva comunicación con una comunicación que va muy rápido debido a la era digital. Y ahí es donde se nos viene otro desafío gigante y es necesario empezar a hablar de una comunicación lenta y profunda. Una comunicación lenta y profunda en la cual se entretejen los medios tradicionales con los alternativos y en donde las redes sociales deben pasar de la inmediatez a una comunicación pausada, dialogada, caracterizada por la temporalidad larga y una reflexión profunda, por una investigación crítica e interpretación contextual, una comunicación creativa y transparente, en donde primen los reportajes en profundidad, los nuevos formatos narrativos y las nuevas prácticas investigativas, mediante las cuales se empieza a tener importancia, en donde también empieza a tener una gran importancia la inteligencia artificial como una herramienta de análisis, de profundidad, de ir a la esencia y de empezar a decir cómo yo la puedo ir tejiendo, entretejiendo con el Evangelio. Este enfoque requiere una conectividad social que articule el tejido comunitario y la criticidad de la investigación para fomentar redes de autonomía, autoorganización y transformación. De ahí que las redes deben de tener contenido y que nuestros influencers digitales deben empezar a migrar a una comunicación más contextual, más real, pero sobre todo una comunicación más crítica y del encuentro con el otro. ¿Qué nos da el beneficio de una comunicación lenta? Nos da el beneficio de tener un coaprendizaje, procesos cooperativos en red en donde se comparten conocimientos y experiencias. También nos da la oportunidad de trabajar en coproducción, creación y distribución de contenidos también de manera colaborativa, en donde se comparte el vínculo comunitario. Y lo que también va a fortalecer el tercer aspecto, la interconexión, mayor visibilidad y cohesión en la defensa de las demandas conjuntas, pero es la demanda no de mi comunicación interior, de mostrar mi congregación, de mostrar quizás solo la clase, sino que demostrar lo que se hace por el reino, demostrar esas acciones conjuntas con las personas que están afuera, que están realmente enfrentando la realidad social. Y de ahí es donde también viene que empezamos a fortalecer unos beneficios legales y técnicos en coordinación con apoyos legales, técnicos que nos van a fortalecer y que también van a nutrir que tengamos los mejores elementos para hacer de nuestra comunicación algo excelente. Y tenemos también unos beneficios más políticos, pero políticos en construcción de ciudadanía, en donde vamos a amplificar las movilizaciones y la acción social en defensa de los derechos fundamentales. Y esto a nosotros también entonces nos lleva a otro nuevo reto, y es que es necesario priorizar en la formación. Debemos formarnos como vida religiosa para esta nueva cultura comunicativa. ¿Y a qué nos invita esta formación o este nuevo reto? Y es que de cara a una comunicación de esperanza, la comunicación tiene un potencial educativo y una esencia formativa en valores que no podemos desaprovechar. Es importante ofrecer cursos y talleres dirigidos a jóvenes, a mayores también y a comunidades vulnerables, en donde no solo en donde se forman a nuevos comunicadores, pero sobre todo empezamos a fortalecer la sensibilidad, empezamos a fortalecer la importancia de trabajar en equipo, de ayudarnos mutuamente, de contar y tejer nuevas historias. Dado que nuestro sector es heterogéneo, es fundamental trabajar por un currículo formativo común que integre diferentes perspectivas, abordando la diversidad de contextos, realidades culturales y enfoques comunicativos presentes en la vida religiosa de América Latina y el Caribe. Esta heterogeneidad se refleja en las múltiples maneras de entender y practicar la comunicación, influenciadas por las particularidades locales, las dinámicas sociales y las necesidades pastorales específicas de cada congregación religiosa. Por ello, un currículo formativo común debe ser flexible y adaptable, permitiendo la inclusión de enfoques interculturales, de género, de comunicación para el desarrollo, para la paz, para la justicia socioambiental.
Además, este currículo debe facilitar el diálogo y el aprendizaje mutuo entre familias religiosas, fomentando una comunicación colaborativa y sinodal que valore la riqueza de los saberes territoriales y las experiencias de las comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos históricamente marginados. También es necesario que contemple la formación en competencias digitales y el manejo ético de las tecnologías de la información y la comunicación, preparando a los comunicadores para enfrentar los desafíos de la era digital sin perder de vista los valores del Evangelio. Y sobre todo sin perder de vista que es necesario salir al encuentro con el otro para poder transmitir en diferentes medios lo que se está viviendo. Esta búsqueda de un currículo unificado no solo va a fortalecer la identidad y misión comunicativa de la vida religiosa, sino que también contribuirá a la consolidación de una narrativa colectiva que responda de manera profética y esperanzadora a los desafíos sociales y culturales contemporáneos. En este sentido, la formación continua y la creación de espacios de intercambio y reflexión son esenciales para consolidar una comunicación transformadora al servicio del reino de Dios. Y para terminar, comunicar la esperanza. Comunicar la esperanza en la vida religiosa debe trascender de la transmisión de la información, la medición de audiencias, la búsqueda de públicos de interés, a convertirse en una comunicación transformadora, que realmente cambie vidas, que dé esperanza. Estamos llamados a reinventar nuestras narrativas para construir un mundo más justo y solidario, utilizando la comunicación como una herramienta de comunión, de justicia y de paz. El futuro de la comunicación en nuestra misión no solo depende de adaptarnos a las tendencias digitales, sino de comprometer nuestros corazones con los rostros y voces de los más vulnerables. Ese es el verdadero desafío de comunicar esperanza, transformar realidades y contextos sociales con narrativas que apunten a la justicia, al cuidado y a la identidad cultural. Creo que con eso puedo decir que realmente tenemos grandes retos a nivel de la vida religiosa y que definitivamente tenemos un futuro por delante de mucha alegría, de mucho optimismo y en donde sobre todo nuestros trabajos apostólicos empiezan a cobrar más fuerza en la medida que nos acercamos a las realidades, que realmente escuchamos a las personas que nos rodean, con quienes estamos compartiendo el día a día, y más que nosotros contar sus historias, les promovemos herramientas para que sean ellos los que cuenten y también nos ayuden a transformar las realidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por realmente sacudirnos, mostrarnos que la comunicación es mucho más amplia, mucho más incisiva, por pasar de esta comunicación que puede ser más organizacional a una comunicación que realmente es esperanzadora y que implica una corresponsabilidad, ¿no? Cuando tú dices amplificar las voces y los rostros de quienes viven, no somos nosotros los protagonistas. Las protagonistas son las personas que viven en territorios y también los territorios mismos. Me llama mucho la atención cuando tú dices que no es escribir desde el escritorio, sino desde los territorios, desde el lugar donde están las personas. Y también está tu búsqueda de que sea una construcción colaborativa, que sea un trabajo en equipo, que sea un camino sinodal. También, contrariamente, esta invitación a una comunicación lenta, ¿no? A una comunicación lenta que implique investigación, que implique una escucha, que implique coaprendizaje, coproducción, que genere vínculos y por lo tanto interconexión, una interconexión con la realidad que transforme y entonces se llega a este proceso de comunicar con esperanza, pero con una realidad transformadora. Y creo que tu propuesta de formación realmente nos hace ver al futuro, a ir más allá. Muchas gracias, Diana. No, Tania, con mucho gusto y a ustedes mil gracias por permitirme compartir esta experiencia. Gracias. Gracias de nuevo, Diana. Y tenemos un segundo invitado en este panel. Recordemos que estamos con este lema, como vida religiosa y en comunidad,
vamos más allá. En este panel estamos escuchando las voces de las nuevas generaciones, las voces de consagrados y consagradas jóvenes que nos comparten esa mirada al futuro como vida consagrada. En este segundo momento del panel tenemos con nosotros a nuestro querido hermano Bernardo Sada, sacerdote, misionero del Espíritu Santo, es mexicano, trabaja en el equipo de pastoral vocacional de su provincia y es miembro de nuestro equipo del ETAP, el equipo de teólogos y teólogas asesores de la presidencia de la CLAR. Bienvenido, Bernardo. Gracias por querer estar con nosotros hoy y te escuchamos de todo corazón. Muchísimas gracias, Nancy, Tania. Cuando empezó este webinar, justo se desató una tormenta torrencial aquí en la casa donde estoy. Entonces, tengo miedo de que eso afecte el internet. Espero que no. De hecho, ya se fue la luz. Ahorita no hay luz, pero ya me había pasado a datos. Entonces, espero que pueda hacer lo que quiero compartir. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Esperemos que aguante Entonces, un poco la tormenta. muy bien. Voy a compartir pantalla. Denme un momentito. Listo. No, este no era, disculpen. Bernardo, se te está perdiendo la voz. Casi que somos almas gemelas en esta tarde. Dios, además, qué más suerte, Sí. porque Terrible el no wifi. había llovido nada y de repente se desató justo Bueno, una lluvia. Listo. la hermana lluvia se hizo Bueno, presente. exacto. Bien, pues simplemente una palabra breve acerca de la vida religiosa. ¿Qué mirada podemos arrojar nosotros hacia el futuro de nuestra vida religiosa? Y entonces quiero compartir con ustedes algunas ideas que me surgieron con esta pregunta. Lo que vivimos tiempos de incertidumbre. Creo que es cada vez más impalpable en todos los niveles, político, social, económico, eclesial también, que vivimos tiempos de incertidumbre, donde cada vez más la sostenibilidad de la vida y del modo actual de vivir, pues está puesta en cuestión. Y en esta incertidumbre creciente, aumenta cada vez más la mentalidad apocalíptica, ¿no? Como de sentir que esto se está terminando, ¿no? Que esto se está desmoronando. Y ante este tiempo apocalíptico podemos tener distintas actitudes que no creo que nos ayuden, ¿no? Una podría ser la actitud de pánico, ¿no? Eh, Entrar en pánico por sentir que ya no podemos controlar, que ya no podemos prever, que no podemos continuar como hemos estado hasta ahora, ¿no? En la iglesia o en nuestros países. La actitud podría ser cierta indiferencia, distanciarnos de todo esto, no dejarnos afectar, sentarnos a tomarnos una pita del mundo, ¿no? Negar los cambios, negar las crisis. Bernardo, está apagado tu micrófono. Vamos tomando nota también. Hoy es el día en que que se requiere mucha paciencia, pero por el tema. El tema es tan interesante que creo que también nos dispone como ante esa actitud que nos decía Bernardo. Nos quedamos con esa pregunta. ¿Qué actitud tenemos ante la realidad? Dios, que ni cuenta me había dado de que me había desconectado. No te Bueno, preocupes, justo estábamos repitiendo tu pregunta. ¿Qué actitudes tenemos ante la realidad? de Y acuerdo. seguimos.
decía que caricaturas, pero una respuesta puede ser el pánico, llenarnos de pánico, de susto, de miedo, paralizarnos ante lo que está ocurriendo. Otra puede ser el distanciarnos, el hacernos indiferentes o el negar la realidad de cambio, de crisis, ¿no? Y casi sentarnos a tomar un poquito mientras todo se está desmoronando, ¿no? Y otra opción puede ser el cinismo, de quieren sacar el mayor provecho personal, ya no luchan por ninguna causa, sino buscan simplemente acomodarse lo mejor posible y sacar el mayor beneficio a las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Creo que en un mundo y una iglesia que están en crisis, pues cada vez aparece más la necesidad de un nuevo modo de ser humano y de un nuevo modo de ser iglesia, ¿no? Porque el modo actual que se ha impuesto en la sociedad, pues no es sostenible, no es sostenible, no está favoreciendo la vida digna de la gente, ¿no? En el mundo, en nuestras sociedades. Entonces, parece que hace falta un nuevo modo. También me parece que la vida religiosa está llamada a esto, ¿no? Como que estamos ante la crisis de un modelo de vida religiosa y la emergencia de algo nuevo que quizá ya se intuye, se nota, pero está todavía en proceso de nacimiento, ¿no? Una nueva vida religiosa puede nacer, una que esté a la altura de este tiempo complejo que vivimos, que sea capaz de seguir inspirando a la gente, seguir ofreciendo atisbos de otro mundo posible, ¿no? Una vida religiosa, como decía Daniela, sea memoria viviente del modo de actuar y de existir de Jesús. Eh, Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser ese nacimiento? ¿Cómo puede nacer esa nueva vida religiosa? ¿Hacia dónde va a nacer? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en ese proceso? Son preguntas pues, que todos nos hacemos de alguna manera importantes, ¿no? Obviamente no daré una respuesta, pero sí creo que una clave que nos puede ayudar, y en conexión con este año jubilar de la esperanza, es conectarnos con la promesa de Dios y apasionarnos por ella. Este tema de la promesa creo que está muy vinculado a la esperanza y me parece que nos da claves muy importantes, ¿no? Recordemos que en toda la historia de salvación, los procesos de liberación y de humanización avanzan porque hay gente que le cree a la promesa de Dios, porque hay personas y comunidades que le creyeron a esa promesa y se pusieron manos a la obra, ¿no? Por eso la promesa de Dios siempre viene como el don divino de una conquista humana. O sea, experimentamos como regalo de Dios algo que hacemos posible nosotros con nuestra colaboración, ¿no? Con nuestra disponibilidad. ¿Qué ocurre cuando le creemos a las promesas de Dios? Más te invito a pensar brevemente eh, ese momento de tu vida, algún momento de tu vida en que tú le creíste a la promesa de Dios, ¿no? Creíste en lo que Dios te estaba prometiendo, a lo mejor sin saber bien cómo, misteriosamente, pero le creíste y te pusiste en camino. Eso quizá te cambió la vida, ¿no? Por haberle creído a Dios. Así avanza la historia de salvación por gente que le cree a la promesa divina. Pensemos en Abraham, ¿no? Que sale en aquella noche estrellada a ver el cielo y Dios le dice, mira, cuenta las estrellas y así de numerosa será tu descendencia. Y Abraham le cree a esa promesa. Y por eso cuando dice tu casa y tierra y sal, Abraham se pone en camino. Pensemos en Moisés, ¿no? Quien experimenta que Dios le dice, yo conozco el sufrimiento de mi pueblo, he oído sus clamores, he decidido bajarlos. Y Moisés, con resistencia y reticencia, pero le crea esa promesa y se pone en camino. Y gracias a eso viene toda la experiencia del Éxodo, ¿no? O pensemos en ese encuentro de Jesús con los discípulos y Pedro en la barca, cuando Jesús le dice, echa la red, ¿no? Y Pedro dice, pues parece absurdo porque hemos trabajado toda la noche, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Le cree a la promesa. Y porque le cree, hace algo, ¿no? Se pone en movimiento. O pensemos en María, ¿no? Que experimenta que Dios le promete ser madre del Hijo de Dios, ¿no? Y porque le cree, se hace posible la encarnación. Entonces, la promesa de Dios introduce
una verdad que cambia las cosas, que desafía el peso de la realidad, que abre nuevas posibilidades. La clave de todo esto está en que cuando Dios dice sus promesas, cuando Dios dice esta verdad, se compromete a fondo con esa verdad al declararla, ¿no? Y entonces instituye un vínculo y orienta la acción de los creyentes hacia este futuro posible. Entonces es porque Dios se está comprometiendo, por eso yo también puedo ponerme en movimiento, ¿no? Entonces, ese futuro que Dios promete nos transforma porque nos moviliza a anticiparlo, a hacerlo presente ya desde ahora, aunque sea de manera parcial, aunque sea en pequeñas experiencias, ¿no? Pero ya nos impulsa a hacer presente desde ahora al menos las bases de lo que va a ser el futuro. Espero que me esté explicando con eso, porque creo que la mesa de Dios es justo lo que hace posible esta esperanza cristiana que es activa y no pasiva, ¿no? La promesa de Dios pues anuncia eso que todavía no es, la plenitud del reino, ¿no? Un mundo fraterno, reconciliado, de hombres y mujeres nuevos, con corazones de carne como el de Jesús, pero esa promesa convierte en un motor que nos mueve a hacer historia, ¿no? A hacerlo presente. Ahora, ojo, no hay que confundir este tipo de esperanza con el optimismo, porque no es lo mismo. De hecho, la esperanza cristiana prohíbe hacernos ilusiones, ¿no? Basta Jesús. Jesús fue un perdedor momentáneo, podríamos decir, murió en un fracaso esperanzado. De alguna manera, este tipo de defensa no es el optimismo superficial, sino al contrario, incluso llega a ser un pesimismo cariñoso, ¿no? Sabemos que unas veces el buen espíritu de Dios ha sido vencido en la historia porque hay el poder del pecado, hay mucha oposición, hay fallos constantes del proyecto del reino y sin embargo nada ni nadie puede sacar a ese buen espíritu de Dios que sigue trabajando en la historia por hacer posible el reino. Entonces es un pesimismo cariñoso, ¿no? Es una expresión de Víctor Codina que se me hace lindísima. Tal vez el mundo y la vida religiosa no tienen arreglo sentido luchar para que lo tengan, ¿no? Entonces no es la esperanza que viene de estar seguros de que vamos a tener éxito, sino de que independientemente del resultado tiene sentido vivir de una manera. Me encanta una optimista cariñosa, ¿no? Y que a lo mejor ese es el tipo de vida religiosa que también estamos invitados a vivir y construir hoy. Conscientes, muy abiertos, con los ojos muy abiertos a la realidad, pero también poniendo todo nuestro cariño en aquello que sabemos que tiene sentido. A pesar de todo, seguir a Jesús vale la pena. Cuando miramos a Jesús y su manera de vivir, pues podemos conectarnos con esta invitación a vivir de esta manera. Es la oportunidad de seguir encontrando en medio del mal experiencias concretas de humanización y de bondad. En medio de dificultades, el Espíritu sigue impulsando historias que se empeñan en construir un futuro de vida, de dignidad, de fraternidad para la gente. El Espíritu sigue provocando movimientos de resistencia, brotes de insatisfacción, esas grietas por donde, o esos boquetes, ¿no? Por donde entra el Espíritu, como nos decía Daniela, sigue empujando ese otro mundo posible. Entonces a mí me queda la pregunta y se las propongo a ustedes. Pues primero, ¿quiénes en el mundo están haciendo algo que aporta vida y esperanza? Ahorita nos platicaba esta comunidad de hermanas en Haití lo que están haciendo, ¿no? En medio de un contexto tan difícil y tan roto, pues ofreciendo vida, ofreciendo solidaridad, ofreciendo servicios médicos al pueblo haitiano, ¿no? Y así en tantos rincones desde la selva amazónica hasta las ciudades, hasta los rincones más escondidos de nuestro continente, hay comunidades de vida religiosa, hay laicas y laicos que viven el Evangelio, que siguen poniendo su vida porque esto tiene sentido, ¿no? Entonces, pregunto y te pregunto, ¿no? ¿Cómo resuena la promesa de Dios en tu corazón? ¿Qué estará prometiendo Dios de la vida religiosa, para la vida religiosa,
para que siga dando vida al mundo. ¿Y cuál es tu aporte personal en esto? Tu pedacito de trabajo para dar a los amantes. Todos tenemos algo que aportar. Y le damos la promesa. Algunas herramientas que nos pueden servir para eso, pues me venían estas, puede haber muchas, ¿no? Cada quien puede ir haciéndose las suyas, ¿no? Solidaridad, organización, existencia, imaginación, vínculos. ¿Qué herramientas prácticas te vienen bien en este momento de tu vida para dar, ¿no? Para que a la mesa de Dios y ponerte en movimiento con otros, con otras? Pues eso es lo que me venía a la mente y al corazón con esta pregunta del futuro de la realidad. Gracias por la escucha. Muchas gracias, Bernardo. Y creo que también la tormenta en México, la dificultad con la señal, le ha puesto efecto a lo que ya nos has compartido. Forma parte de la incertidumbre, de la inseguridad, pero el mensaje se ha transmitido. Muchas gracias también porque nos has situado ante este mundo en crisis con este gran desafío, que se necesita un nuevo modo de ser humano, un nuevo modo de ser iglesia, un nuevo modo de ser vida consagrada. Y es un poco el objetivo a lo largo de estos 65 años de la CLAR que nos hemos propuesto con estos webinares, que podamos, al hacer memoria agradecida también, situarnos en el presente y de cara al futuro. Nos has recordado que la promesa tiene forma de don divino y conquista humana. ¿Qué significa eso? O sea, el creer en la promesa nos ha cambiado la vida. Es la pregunta que nos ha puesto el padre Bernardo. ¿Qué decimos nosotros? ¿No? Pues muchas gracias, Bernardo, por este espacio. Gracias por compartirnos estas certezas de fe y también situarnos en sintonía con estos desafíos. Gracias otra vez, Bernardo. Bueno, somos más o menos 106 personas y más. Pero imagínense cómo estas nuevas generaciones, representadas por Bernardo y Diana, a los 65 años de la CLAR, son capaces de sacudirnos. Son voz profética en un mundo herido. Les invito a que hagamos un ejercicio. Nos vamos a sacudir, porque sus intervenciones realmente sacuden, esperanzan, motivan, al mismo tiempo que plantean que este mundo herido, que trae incertidumbre, a la vez tiene un potencial de esperanza que implica nuestra corresponsabilidad. Sacudamos las manos, ahí donde estén. Sacudimos todos. Y que al sacudir nuestras manos también podamos sentir que este es el momento en comunidad para ir más allá. Y mientras sacudimos nos regalamos silencio y dejamos pasar por la mente, por el corazón, por las manos, las palabras de Diana, de Bernardo. Nos dejamos habitar por la incertidumbre del Internet y por la posibilidad del encuentro. Nos dejamos habitar por la posibilidad de vivir en comunidad, ir más allá. Y poco a poco vamos escribiendo lo que nos resuena en el corazón y en la mente a través de las manos en el chat, en forma de pregunta, de comentario. Y desde este silencio esperanzador vamos compartiendo. Nos dice Sor Marianita, se me ocurre decir no
a ser profetas de calamidades, sí a ser profetas de esperanza y de saber esperanzar en las promesas de Dios. Si alguna persona o comunidad quiere expresar su pregunta, su comentario, su resonancia, abre su micrófono también para compartirnos. Las misioneras cruzadas dicen, para mí la esperanza pasa por la fortaleza, la firmeza, la solidez, por el trabajo intenso, la alegría y la audacia. La Salle nos dice, no es sencillo oponerse a la tendencia, pero le da sentido a los sueños. Veo una mano levantada que no alcancé a leer. Mientras lo ubicamos, voy leyendo. Mercedarias de Haití dice, tome su contacto, luego le agregan. No, esa es una comunicación, ¿ves? ¿Ves, Diana, cómo está funcionando el asunto de la comunicación? Isabel dice, quiero vivir esta paradoja de que en un mundo que vuela, que la comunicación es supersónica, vivir con fuerza, comunicación lenta y profunda. Revisamos la mano, por favor, la mano que estaba levantada, si nos ayudan desde comunicación. Se bajó Tania. Entonces abrimos 3 minutitos de diálogo. Si hay alguna pregunta para Diana, para Bernardo, aquí los escuchamos. Quiero preguntar algo muy prosaico. Si la Clara tiene para aprender en la comunicación algún curso, algo que nos llegue así más fácilmente a todos, que socialice todo lo que nos fue diciendo Diana. Raquel, sí. Nosotros tenemos en la plataforma Comunicar 2 cursos, uno que es comunicar narrativas de esperanza, casualmente son 4 frentes de comunicación, está de acceso gratuito, y otro que fue más a nivel de comunicación corporativa y organizacional del año pasado, que también tenemos, está todo el material subido en la plataforma. Y esperamos en marzo enfocado más a esto, a unos lenguajes más sencillos para aprender y para comunicar esperanza. Les estaremos informando con la comisión cuando sale y todo el itinerario formativo. Muchas gracias. Gladys Lemus dice, una vida entregada a la causa del reino, pero también con posibilidad de expresar lo que hay en el corazón, y hay preocupaciones, hay miedos, hay incertidumbres. Y claro, ¿qué es lo válido? Expresarlo porque es parte de lo que habita en nuestro ser. Qué hermoso expresar y que podamos escuchar con escucha espiritual y que nos escuchen también sin censura en esto. Lidia nos dice, comunicar la esperanza en comunidad a los demás nos da un paso más de soñar juntos como vida consagrada. Y esto que Isabel tiene la mano levantada. Adelante, Isabel. Sí, a mí el compartir de Diana pues me ha llamado mucho la atención, me ha golpeado también desde el mundo de la comunicación, ¿no? Y me parece la profunda relación que tiene con esa vida comunitaria trinitaria, ese ser Trinidad en el espíritu, en el compartir, porque ese ser comunicador que visibilice y que enfoque los derechos humanos, esa dimensión humanitaria, hacer que las redes no solo sean pase, 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 sino que tengan esa comunicación profunda
comunicar esperanza, a mí como que me ha impactado, ¿no? Y creo que ese es debe ser, o yo quisiera que fuera para mí por lo menos, el ser voz profética desde ahí, porque tenemos que ver cómo ser voz profética hoy desde los contextos y desde las ágoras de comunicación que nos golpean, que nos atropellan, ¿verdad? Y nosotros ser esa voz profética que se enraiza en las realidades concretas y de los vulnerados de nuestra historia. Gracias. La hermana Silvana tiene la mano levantada. Soy la hermana Silvina, desde Argentina. Valoro muchísimo lo que se ha ido compartiendo. Me gustó mucho lo que ha compartido Diana. Tal vez porque soy consciente, llevo algún tiempo llevando la página de mi congregación. He hecho alguna formación en misión, que justamente era para cómo estar en las redes sociales, cómo evangelizar en las redes sociales. Y yo pensaba que en este momento, digo, podemos tener estos elementos como vida consagrada en América Latina, porque se ha ido haciendo toda una experiencia que nos hace hoy por hoy hacernos otro tipo de preguntas, el enfocarnos en otro tipo de realidades, porque sí, me acordaba cuando en la formación que yo tuve justamente evangelizar en redes sociales y nos decían qué público, de qué manera, y sin embargo la propuesta que estaba haciendo ahora Diana iba totalmente diferente, pero es porque ha habido otra experiencia y que nos enriquece justamente. Y me encantaba esto de darle la voz a la gente, digamos, con las que estamos, que no necesariamente tiene que ser lo de nuestras congregaciones, sino en los lugares en donde estamos, a ser protagonistas a la gente con la que estamos, que a veces uno comparte su testimonio, estoy en tal lugar. Yo, por ejemplo, trabajo junto a personas en recuperación de adicciones y a veces podría estar haciendo el comentario de ese trabajo. Y sin embargo, esto es darle la voz para que ellos mismos se puedan compartir y ser protagonistas de este compromiso que también lo uno al reino de Dios, digamos. Así que muchísimas gracias a ustedes que han pensado esta posibilidad de compartir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Bernardo, Diana, muchas gracias por compartir su experiencia, la experiencia del equipo de comunicación y por invitarnos a estos atisbos de esperanza. Nancy. Vamos cerrando este espacio. Recojamos en el corazón todo lo que hemos escuchado esta tarde, desde la propuesta que nos hacía Daniela. Recordemos quiénes somos y las llamadas que tenemos a ser testimonio de esta identidad primigenia, relacional. También en la llamada y la convocación a ser comunicadoras y comunicadores de esperanza. Y como Bernardo nos decía, pues creer en la promesa abre futuro, nos mueve en la peregrinación, caminar en esperanza y avanzar en las noches, atravesar las noches de nuestros pueblos como las mujeres del alba. Cerramos el webinar de hoy, cerramos esta memoria agradecida de 65 años en la CLAR, que lo hemos hecho a lo largo del año pasado y el inicio de con el himno que nos ha acompañado en este trienio, el himno de las mujeres del alba, y guardémoslos eso como un momento orante. Gracias por compartir este momento. Escuchemos la canción. María. Maestro. Nos decidimos a salir en plena madrugada, haciendo frente al viento en contra, al frío y al miedo en la oscuridad.
paso firme, juntas y juntos nos damos ánimo para llegar. Nuestras pupilas se han dilatado, Los corazones se aceleraron y vemos cómo la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Tenemos fresca en nuestra memoria tu palabra viva. Tu cruz nos desvela y nos desafía. Tu amor nos hace permanecer. Hasta el lugar de la herida vamos, nos mueve el dolor de nuestros hermanos. En nuestros pies va la profecía De 1000 testigos que son semilla, y vemos cómo la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Somos la iglesia que humilde se estrena escuchando las voces de los que siempre quedaron al borde de los gemidos de la creación. En este encuentro nos sale, Señor, tan hermosa sorpresa. Nuestras pupilas se han dilatado, Los corazones se aceleraron y vemos cómo la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro ¿Qué les parece, Nancy y Tania? Podríamos encender las cámaras para sacarnos una foto, porque son 65 años de la CLAR, ¿no? Y necesitamos sí. en la memoria para las futuras generaciones vean este maravilloso encuentro. Prendemos nuestras cámaras, sonreímos un rato largo y Joana va a ir sacando fotos porque somos muchos, ¿eh? ¿Empezamos, Joana? Dale, adelante. Muy bien. Sonrían, no dejen de sonreír. A algunos no se nos enciende la cámara, Seguimos la pero próxima. sonreímos sin cámara. No dejen de sonreír, vamos a la segunda. Muy bien, los hermanos de La Salle están muy sonrientes. Ahí me gusta. Sigan, sigan, sigan. Muy bien. Uy, cuántas cámaras lindas, otras apagadas. Ahí van encendiendo. Vamos, vámonos. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Ya, y dentro de poco a Chao. celebrar los 66 años, ¿no? Todos Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.